El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el señor Manuel Guerra Velázquez, él es secretario general del partido Patria Roja. Señor Guerra, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Un placer de nuevamente estar con ustedes y compartir esas opiniones sobre el tema político del país. Cuéntenos un poco. Primero, empecemos. ¿Quiénes participaron en este segundo encuentro nacional de organizaciones de izquierda? Bueno, las organizaciones participantes han sido el Movimiento Socialismo, Unidad Popular, Movimiento 19 de Julio, Convergencia Socialista, Movimiento Nuevo Perú, el Partido Nuestro, Partido Patria Roja, Partido Comunista Peruano, Tierra y Libertad, Movimiento Democrático Popular, Comité Ana Tallada, que es un comité feminista, y Fuerza Ciudadana, ¿no? Esas son las organizaciones básicamente que han habido como instituciones, pero también ha participado gente sin partidos que han deseado asistir, ¿no? Juntos por el Perú ya no asistió. No, Juntos por el Perú no está asistiendo ni en el primero ni en este segundo, ni tampoco Perú Libre, ¿no? Son partidos que están apoyando al gobierno, son partidos de gobierno, ¿no? Y el partido de la agrupación de la señora Mendoza. Nuevo Perú sí ha participado. Ah, Nuevo Perú también ha participado. Perfecto. Ya, cuéntenos cómo han evaluado, cuál es la conclusión a que llegan las fuerzas de izquierdas en este evento. Bueno, la conclusión principal es que hay una profunda crisis del país, es una crisis del Estado, de la sociedad construida en los últimos 30 años, ¿no? Y que esta es una crisis que además no lo ha generado el actual gobierno. Pues, recordemos que es una crisis que ya tiene varios años atrás, que se ha traído bajo varios gobiernos con el tema de la corrupción asociada al tema de Odebrecht, y generando una profunda inestabilidad en el país, ¿no? Entonces el gobierno, a raíz de esa crisis, lo que sí nosotros le criticamos al gobierno es que su incapacidad para resolver esta crisis desde el lado popular y democrático, con las banderas que prometió en campaña, ¿no? Entonces lo que ha hecho el gobierno básicamente es hacer un retroceso, o doblegarse, renunciar a esas banderas de cambio, dentro de ellas el tema de la Constitución, y los cambios profundos que necesita el país, ¿no? Entonces estamos viviendo nuevamente, volviendo a la crisis cada vez más profunda, ahora también incrementada por el tema de la guerra de Ucrania y el tema de la pandemia, que han agravado esta situación, y vemos que no hay una solución a corto plazo, una situación de la gente está en incertidumbre, está indignada, está frustrada con la política y los políticos, y no ve claro el horizonte, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, hay varias cuestiones que están actuando. Por un lado, no es solamente el gobierno, esa crisis también involucra al sector, al Parlamento, ¿no? Tenemos un rechazo tanto del gobierno y del Parlamento, casi en la misma dimensión, por parte de la ciudadanía. Entonces hay varias propuestas. Unas se plantean, por ejemplo, el tema de que renuncie Castillo, o que se lo vaque, o se lo destituya, ¿no? Bajo diversas medidas, ¿no? Pero una salida en sí misma de Castillo no tampoco va a resolver la crisis, ¿no? Ni tampoco va a resolver la crisis un cierre del Parlamento. Por lo tanto, la izquierda, nosotros hemos acordado, una de las conclusiones es que tomemos un camino independiente. Nosotros no estamos ni en apoyo de Castillo ni tampoco a la cola del Parlamento, ¿no? Es decir, de que tenemos que forjar un camino independiente que vaya más allá de corto plazo, porque una salida de corto plazo no va a resolver la crisis. Y por eso nosotros nos ratificamos que se tiene que ir hacia una asamblea constituyente para resolver los temas de fondo del país, que no van a ser posibles resolverlos en términos simplemente de medidas de corto plazo. ¿Se ha analizado si verdaderamente el partido de gobierno, en este caso Perú Libre, que se ha dividido en el Congreso en tres facciones, y el mismo comportamiento del señor Pedro Castillo, es un comportamiento de izquierda? Bueno, la percepción que nosotros tenemos es de que, como le mencioné hace un momento,
Castillo efectivamente pues llegó al gobierno, sobre todo en la segunda vuelta, con el apoyo del conjunto del Movimiento Popular, de los partidos de izquierda, porque teníamos al frente pues el otro lado el tema de Keiko Fujimori, ¿no? Que nosotros rechazamos totalmente esa opción. Sin embargo, lo que ha hecho Castillo en el transcurso de este primer año de gobierno, hemos visto que empezó a retroceder, a hacer cada vez mayores concesiones a la presión de la derecha, no tenía iniciativa, un gobierno improvisado y también muy mediocre, ¿no? En cuanto a la composición incluso de sus gabinetes, ¿no? Hemos pasado como 4 gabinetes, continuas crisis políticas, y lo que tenemos es un abandono. Lo que está haciendo Castillo no afecta para nada al modelo neoliberal, ¿no? Entonces puede haber unas medidas populistas, algunas concesiones por allá o por acá, o promesas como si estuviera en campaña electoral. En el fondo no hay ninguna cuestión que de ruptura frente al modelo neoliberal que tenemos hace 30 años instalado en el país. Por tanto, este gobierno para nosotros no nos representa. No tenemos, en un momento lo apoyamos porque él justamente levantó las banderas de cambio de la izquierda, y gran parte de esas banderas, de esa propuesta de programa, lo recogió justamente de la opción de la candidatura que estábamos respaldando Verónica Mendoza, de esa propuesta que nosotros levantamos también, ¿no? Como ese caso, por ejemplo, de la segunda reforma agraria. Todo eso ha sido abandonado, ¿no? Y con una incapacidad para afrontar la crisis que se ha agravado, como repito, con el tema de la pandemia y el tema de la guerra de Ucrania, que está afectando muy seriamente a la población, ¿no? Entonces, ese gobierno no nos representa en nuestro juicio, pero tampoco, dicho eso, nosotros no nos colocamos a la cola de la derecha, porque el Parlamento es la otra cara de la moneda, que es la misma cosa, ¿no? O peor, hay un contubernio corrupto en el Parlamento, incluyendo incluso a la bancada de Perú Libre, pero eso tampoco no representa ninguna salida, la posición autoritaria y golpista que viene desde el Parlamento. Por eso nosotros nos ratificamos la necesidad de tener una política independiente, una política de salida democrática, patriótica, y asumir las banderas de cambio de la izquierda que han sido abandonadas por este gobierno, ¿no? Y en relación a la credibilidad, de la honestidad del presidente Castillo en relación a todas estas denuncias que se viene dando de corrupción a nivel de su gobierno y en menos de un año, ¿han evaluado ese tema también? Bueno, también, ¿no? Efectivamente, hay una crisis moral en el país, pues, que, como repito, ya tiene varios años. El caso de Odebrecht es el caso más emblemático, ¿no? Que involucró al conjunto de la clase política que en el país, a los diversos presidentes que han sido fugados, o Alan García, que se suicidó, y otros más están procesados por corrupción. Es un tema de la corrupción, no es de ahora. Este gobierno, repito, ha debido de diferenciarse drásticamente de este proceso y asumir una política de combate frontal a la corrupción y de ética. Sin embargo, lo que vemos es la reproducción de lo que existe, ¿no? Un gobierno patrimonialista que se rodea de sus amigotes, de sus paisanos, de gente muy mediocre, que inmediatamente empiezan pues a aprovecharse de las arcas del Estado, ¿no? Entonces, es importante, por eso nosotros tenemos una posición de diferenciación, de crítica a este gobierno, deslinde con este gobierno, y también de oposición a este gobierno por todo eso, porque tampoco ha resultado una alternativa en el frente al terreno moral, ¿no? Ahora, el otro problema, como repito, no hay que ver solamente una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que quienes ahora están apelando al tema de la vacancia, asumiendo este tema de la corrupción, y todos vemos en los grandes medios de comunicación a cada rato, es pues sectores de la derecha que también no tienen ninguna autoridad moral, porque todos esa gente están involucrados en casos de corrupción mucho mayores. Sin embargo, también ahí hay una manipulación por parte del Poder Judicial y de la propia Fiscalía, que ven un lado de la corrupción y no ven el otro lado de la corrupción, ¿no? La fiscal de la Nación, por ejemplo, ha empezado a afectar el tema de los fiscales que se encargaban del tema de investigación y de la persecución a los cuellos blancos. Sin embargo, ahí ha afectado el tema de su hermana misma. Entonces, vemos que insisto en esa idea, que nosotros no podemos colocarnos ni a la cola de gobierno ni a la cola de parlamento, ni ser caja de resonancia de ninguno de los dos, sino asumir una política realmente de combate a la corrupción, venga de donde venga, ¿no? De renovación de la política, asumiendo la ética como un aspecto central de regeneración moral del país. Si bien es cierto, en esta reunión donde usted nos ha señalado que están participando diferentes fuerzas políticas de izquierda,
también está el Partido Comunista, que tiene influencia, digamos así, en el movimiento sindical, fundamentalmente en la CGTP, la experiencia de Patria Roja en la influencia que tiene en el magisterio y el comportamiento del gobierno, que al final de cuentas los ha pretendido dividir, porque los ha dividido al final formando una federación paralela. No cree que se están confiando demasiado y que al final de cuentas el gobierno nos salga con otra central como lo hizo Velasco o como lo hizo el APRA en un momento determinado de querer dividir organizaciones sindicales? Bueno, ese ha sido pues uno de sus principales eh, aspectos que el gobierno desde sus inicios asumió, ¿no? No nos olvidemos de que ni bien asumió el gobierno, en el caso de SUTEP empezó a reconocer de manera expresa a FENATEP, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo. Y luego ha tenido diversas sesiones, pretendió incluso formar un frente por la gobernabilidad para realizar, involucrar, tener un colchón social, una base social, ¿no? Eso ha fracasado. También se anunció, por ejemplo, de que en estas fiestas patrias iban a venir miles de maestros también a respaldar al gobierno. Eso no ha sucedido. Y ahora mismo está manipulando a una cúpula de los ronderos, ¿no? Que son favorables a él o simpatizantes con él, lo está manipulando, pero el grueso del movimiento rondero no está de acuerdo. También tienen que asumir una política de independencia frente al gobierno, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno es ahora, frente a esta ofensiva que está recibiendo muy grande, es tener un colchón social, ¿no? Por eso es que está ahora confrontando, hablando del pueblo, bajando, prometiendo cosas y dando también resolviendo algunos temas muy parciales respecto al tema laboral, ¿no? Entonces, el gobierno tiene una intención efectivamente de división y de tener un colchón social, ¿no? Y nosotros estamos en contra de esa manipulación y denunciamos y ustedes, queremos... una cuestión nomás previa. Ustedes han visto, también los dirigentes que han asistido a su evento, de que el presidente esta semana pretendió bañarse de popularidad, ha llevado a los ronderos a Palacio de Gobierno, ha llevado a una serie de personajes que han estado en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros ha compartido la reunión del Consejo de Ministros con una serie de organizaciones, etcétera, y ahí es donde quería llegar. ¿Ustedes reconocen de los que han asistido gente que verdaderamente representa las regiones, representa organizaciones fuertes del agro, del movimiento laboral, en estas reuniones que han sido, bueno, en buena hora transmitidas por algunos medios? Bueno, lo que hay que señalar es de que en este proceso que es tan complejo y complicado que vive el país y el mismo gobierno, no existe, incluso dentro de la propia izquierda, ni movimiento popular, existen serie de matices respecto al problema de gobierno, ¿no? Hay gente que aún tiene expectativas efectivamente en el gobierno, sectores populares que mantienen la ilusión, mantienen la esperanza, la expectativa en el gobierno, ¿no? Incluso a nivel de los partidos de la propia izquierda también hay matices, no es que todos estén 100% unificados respecto al tema táctico y a la valoración del gobierno. Claro. Hay gente que tiene también expectativas, ¿no? Y que le exigen que el gobierno haga cambios. En nuestro caso particular como Patria Roja, no tenemos ninguna expectativa, ninguna esperanza que el gobierno va a cambiar. Pero los acontecimientos van a decir, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros ahora es hacer una labor paciente, no impedir de que el movimiento popular sea manipulado y sea dividido, y finalmente hacer una elaboración un trabajo de pedagogía política, y los hechos van a demostrar por dónde realmente la gente tiene que tomar la posición de acuerdo a los hechos, ¿no? Pero sí, como repito, hay un sector aún del movimiento popular que todavía tiene expectativas en el gobierno. Eso no hay que negarlo tampoco, ¿no? Claro, sí, eso es bien notorio, es notorio por algunos pronunciamientos. ¿Asistió el señor Nieto a esta reunión de la izquierda o su agrupación? ¿De qué agrupación se refiere? Del señor Nieto. Nieto estaba formando una agrupación política. No, lo que han asistido, como le digo, es lo que... Los que nos dijo al inicio. Mencionado, sí. Y bueno, necesita también diversas personalidades, pero no me he percatado que estaría el señor Nieto ahí. Porque él habló la vez pasada en nombre de la izquierda, etcétera, entonces, o ya se corrió de repente más al centro izquierda. Es otro también. Bueno, estamos en una situación bastante complicada como país, y como repito, ¿Y cómo está en marcha un proceso de reordenamiento político, ¿no? ¿Cómo ustedes lo han conocido más de cerca
al ministro de la producción, creo que fue el secretario general de el secretario general de Juntos por el Perú. Al señor Sánchez, Roberto Sánchez. Así es, al ministro Roberto Sánchez. Sí, ministro. Bueno, sí, señor. Tuvimos nosotros una seria discrepancia, ¿no? Él ha caído en el oportunismo, ¿no? Demasiado, ¿no? Bueno, para nosotros su conducta de este señor, ya lo dijimos en su momento, incluso antes de que... antes que asuma. Gobierno. Ajá. Claro, porque nosotros estuvimos trabajando juntos por el Perú, apoyando a Verónica, y sin embargo él tuvo una actitud bastante pragmática y deshonesta respecto a nuestro partido, ¿no? En el sentido de que él manipuló las candidaturas, las propuestas a nivel nacional. Ajá. Y prácticamente nos jugó una cuestión bastante deshonesta que nosotros señalamos, y su falta de democracia interna en el partido. Pero eso no fue casualidad, eso respondía ya a conversaciones previas seguramente con el otro lado, ¿no? En ese momento no, porque todavía en ese momento ni siquiera parecía Castillo como una opción, ¿no? Eso, en la primera vuelta estuvimos todos, confiábamos en de que Verónica iba a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Lo que pasó es de que una vez de que Castillo pasó a la segunda vuelta, acordamos todo el mundo apoyarlo a Castillo, votar por Castillo, y él ya de manera muy personal empezó a tejer sus vínculos para oparse pues, a cargo del gobierno, ¿no? Se ofreció. ¿no? Así es, bueno. Ya conversaremos sobre otros personajes como el actual ministro de Trabajo también y una serie de personas más. Yo lo voy a molestar la próxima semana, vamos a ver cómo vamos caminando. Muy agradecido por su participación. Correcto, al señor Manuel Guerra Velázquez, el secretario general de Patria Roja, que han tenido pues este fin de semana una reunión importante a nivel de la fuerza de izquierda. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.